Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. En los últimos días, seguramente usted como yo ha sido testigo de muchas noticias en la radio, en la televisión, por todos lados hay noticias que nos muestran panoramas tristes, desoladores, pero hay noticias que especialmente llegan a nuestro corazón y causan un efecto distinto, un efecto quizás mayor al que puede ocasionar una noticia que vemos en los medios de difusión. Y ese efecto puede venir de una noticia triste que tiene que ver con algo o alguien que de usted y yo conocemos. Mire, hace unos días me tocó recibir a un matrimonio y me decía, mire, pastor, tenemos esta situación y ahorita se la voy a compartir durante este mensaje. Y tenía que ver su situación con la parte material. En otro momento recibí un mensaje de una de nuestras hermanas y me dice, pastor, estoy atravesando por una situación difícil, y empezó a platicarme a grosso modo de este caso. Entonces, una situación lamentable que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el corazón. Y entonces dije, sin duda Dios ha estado permitiendo que sucedan muchas cosas que usted y yo de repente no podemos explicarnos. Y nos duele, nos lastima y quisiéramos tener claridad sobre el por qué suceden las cosas. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos preguntado a Dios por qué y por qué a mí? ¿Y por qué a alguien que yo amo? ¿Por qué sucede esto, Dios? Y esta es una pregunta que no es exclusivamente suya ni mía. Es una pregunta que azota en la mente de todos los seres humanos y sobre todo causa mayores estragos cuando usted y yo no hemos tenido o no nos hemos dado la oportunidad de conocer a ese Dios al cual estamos demandando una respuesta. Y antes de nosotros demandar una respuesta, el mensaje de hoy tiene que ver precisamente con lo que nuestras acciones antes de buscar de Dios la respuesta. El mensaje de esta tarde, de este día, se titula La osadía de creer. Y usted está viendo ahí un individuo que está saltando quiero suponer que es un precipicio entre dos grandes rocas y se está arrojando, sobrevolando en medio del vacío, con todo el propósito de llegar al otro lado con total firmeza. La osadía de creer es el mensaje que vamos a compartir el día de hoy para todos aquellos que están teniendo dificultades para procesar las circunstancias que están a su alrededor. Aquellos que de alguna manera se han preguntado ¿por qué a mí? Aquellos que de alguna manera todavía siguen dudosos de creer en Jesús, creer en Dios, porque han experimentado una serie de sucesos y han buscado soluciones y hasta el día de hoy parece que el panorama no se ve claro. El mensaje de hoy lo vamos a dividir en 3 puntos, los 3 puntos que ya acostumbramos. Hoy vamos a hablar del mensaje sobre la osadía de creer y lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es un contexto, el segundo es un desafío y el tercero una conquista. Si lo puede leer conmigo en voz alta, aunque lo vean ahí medio raro en su casa, léalo conmigo. Número 1, un contexto. Número 2, un desafío. Y número 3, una conquista. Ese es el mensaje que hoy vamos a compartir con usted. Y es que este mensaje Dios lo ha puesto en nuestras manos, en la palabra de Dios, para que podamos encontrar en él la respuesta que muchas veces puede ser la que tú y yo estamos necesitando. Voy a citar el primer punto y voy a ir a la palabra de Dios allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 26.
Usted seguramente lo podrá leer por ahí en sus Biblias y se dará cuenta de que este pasaje está situado en las Escrituras, concretamente en Marcos capítulo 5, del 25 al 26. Dice los versículos 25 y 26, y vamos a situar un contexto. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Quienes han visto este pasaje, y concretamente en la versión Reina Valera, en la versión antigua, a esta mujer se le llama la mujer con flujo de sangre, así lo conoce la historia bíblica. Y en un lenguaje más contemporáneo dice que esta mujer tenía una hemorragia, y esa hemorragia tenía que ver con su fisiología, su organismo, y todos conocemos cómo funciona, lo hemos visto en la escuela y algunos, sobre todo las mujeres, saben a qué me estoy refiriendo. No es otra cosa más que ese periodo que llega cada mes y que para la mayoría de las mujeres es bastante incómodo, vamos a llamarle así, incómodo. Y en este caso, la mujer de la que estamos citando, sucede que esta situación complicada, que de repente se vuelve un tanto incómoda cada mes, sucede que para esta mujer eso no era de una vez al mes, sino era permanentemente todos los días, y así todos los días durante 12 largos años de su vida. 12 años cargando con esa enfermedad, porque ya no era algo normal, ya se había salido del control de los médicos no habían encontrado una solución, y esta mujer había invertido todo lo que tenía con un médico, con otro médico, su situación de salud demeritada, bastante atormentada por esa situación, sumamente complicada, bochornosa, quizás insalubre, qué sé yo, cuántas cosas se pueden venir en una situación así, que por 12 años ha estado lacerando la vida de una persona. Y es que nosotros muchas veces como seres humanos podemos estar cargando con problemas no de un día ni de 2 días. Quizás podemos venir cargando con situaciones complicadas que nos han lastimado por 1 año, 2 años, hasta 10 años. Y venimos cargando con ellas y de repente hemos invertido un sinfín de esfuerzo económico, tiempo, en emociones, en qué sé yo, tantas cosas, y la solución no ha llegado. Y la pregunta siempre se ha quedado ahí en el aire: ¿y por qué? ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Por qué me sucede? Y muchas veces no dudamos en cuestionar a Dios acerca de nuestra desgracia, vamos a llamarlo así, y cuestionamos, y a veces somos hasta insensibles con Dios para exigir de Él una respuesta pronta y que sea definitiva a mi problema. Y es que tu problema puede ser distinto al de aquella mujer, pero déjame comentarte que yo veo que esa mujer estaba enfrentando un problema en 3 dimensiones distintas. Sí, es cierto, era un problema de salud, pero déjame comentarte que ese problema de salud no nada más se podía ver de esa manera. El texto que acabamos de leer nos dice que ese problema que ella tenía por más de 12 años, en los que había ido con los médicos y no había solucionado nada, y que su situación era ya crónica, iba de mal en peor. Entonces yo aquí veo que esta mujer, en primer lugar, aparte tenía un problema de salud, no era normal, no es correcto. Me imagino que ella ya, su problema de salud podía convertirse quizás en infección, quizás en pérdida de fuerza, en una anemia. Podemos imaginar lo complejo que puede ser una situación de esta naturaleza, pero también una enfermedad puede llevarnos a
meternos en un problema financiero, en una situación que se nos ha complicado porque la salud se ha visto afectada en nuestra casa, en nuestra familia. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, hay muchas personas que su situación financiera ha sido afectada y no quiero decir que la suya o la mía no está siendo afectada, pero quiero referirme concretamente a aquellos casos en donde lo hemos perdido todo o en donde a causa de la salud afectada, el dinero, los ahorros, los bienes, lo poquito que habíamos hecho a lo largo de nuestra vida se ha ido esfumando porque la vida es mucho más importante que los bienes. Ese es un sentido natural y nadie de nosotros va a escatimar en desprendernos de las cosas materiales por atender una situación de salud. Usted me dará la razón porque esto es un sentido natural en nosotros. Cuando amamos a nuestros seres queridos, cuando amamos la vida, no escatimamos si hay que enfrentarla. Y en estos casos vemos una mujer que no solamente tenía una situación de salud grave, también tenía una situación complicada financieramente porque se le había acabado todo. Las enfermedades se llevan nuestros recursos, las enfermedades nos ponen contra la esquina, las enfermedades nos llevan a endeudarnos, nos llevan a desprendernos de lo que hemos construido con sacrificio y el problema se sigue agrandando y se sigue agrandando en nuestras manos y de repente no alcanzamos a ver qué está sucediendo, por qué se están presentando así las cosas. Pero para aquella mujer que se acercó en aquel momento, en el episodio bíblico que estamos estudiando, había un problema más. No nada más era la salud, también estaba la situación económica y aquí le narro el tercer problema. En la cultura de aquel tiempo, en el tiempo en que vivía aquella mujer, las personas se regían por una ley, la ley mosaica. Y esa ley decía a las mujeres que cuando estaban en su periodo menstrual, ellas debían de mantenerse aparte porque por cuestión de salud, por cuestión sanitaria, ellas debían de mantenerse al margen. No estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de allá del siglo cero. Y en ese tiempo, la gente veía que cuando una mujer estaba en ese momento de su periodo, era vista como indigna, era vista como una mujer no pura, como una mujer contaminada y obviamente era rechazada o sencillamente marginada. Y puede entenderse esto cuando la mujer vivía eso cada mes y solamente bastaba con recluirse, guardarse, ya sabía que en ese momento no era bien vista, no iba a ser aceptada en la sociedad y se podía mitigar esa parte simplemente recluyéndose en su casa. Pero ¿qué haces cuando una situación de esa naturaleza se prolonga no por 3 días ni por 4, sino que se va por 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 12 años continuos? Entonces esto se convierte en un problema social porque no puedes buscar un trabajo, no puedes ser aceptado en los grupos sociales ni en tu familia y entonces te convierte en una persona inaceptable, en una persona rechazada, marginada y entonces ya tenemos ahí un paquete de problemas que estaban en los hombros de una sola persona y era mujer. A veces nosotros como seres humanos, con uno solo de los problemas, con el problema económico que podamos estar atravesando en estos momentos, creemos que no es justa la vida. Con un solo problema financiero que estemos atravesando, sentimos que Dios no está siendo benévolo con nosotros. Sentimos que nacimos con mala estrella, que pisamos con el pie izquierdo, qué sé yo. Muchas veces podemos reprochar y culpar y renegar porque estamos atravesando una situación difícil. Situaciones difíciles que más de alguno de nosotros ha atravesado en su vida. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado. Y una situación económica difícil no es porque usted no puede pagar el abono de la tienda de crédito. Una situación difícil económicamente es cuando usted se tiene que desprender de lo que ha construido con mucho esfuerzo porque no hay otra manera para hacerle frente a la situación. En días pasados, un matrimonio se acercó con su servidor y me dice, pastor, tenemos un problema muy delicado.
Me dice, por muchos años hemos venido cargando con el problema de que no pudimos pagar regularmente la casa al Infonavit. Y esa casa generó una situación legal, una situación jurídica complicada porque no fue atendida debidamente por nosotros. Con el tiempo caímos en manos de una persona que se llama de oficio abogado, y no hablo mal de los abogados, pero en todos los oficios hay personas que no son honestas y les tocó caer en garras de uno de ellos. Le sacó todo el dinero que pudo y no les ayudó a resolver nada. Y me decían, no dormimos con el temor de que un día vayan a llegar y nos vayan a desalojar de nuestra casa. Yo no sé si te suena familiar este tema, pero este tema lo he visto muchas veces en este camino de la vida. Y no es nada sencillo saber que tienes la intranquilidad, saber que no hay una seguridad sobre el techo en el cual están resguardados tus hijos. No es nada sencillo saber que de un día para otro te puedes quedar en la calle. No es nada sencillo tener la incertidumbre, ir a la cama y no poder pegar los ojos porque no sabes de dónde vas a sacar los recursos para hacerle frente a una situación que se te ha venido encima y te está consumiendo la vida, te está consumiendo la paz. Debe ser muy difícil para aquellos que están padeciendo una situación de salud. En estos días sonó por todos lados un caso muy lamentable de una doctora joven, muy jovencita, que perdió la vida, y eso ha resonado mucho en los medios de comunicación. Pero coincidentemente una de nuestras hermanas me dijo en la semana, pastor, estoy muy triste, me siento muy angustiada. Mi doctora acaba de fallecer y era de la misma muchacha, de la misma doctora de la que estoy hablándole hoy. Y es que a los que han vivido cerca de esas personas, claro que les va a lastimar, claro que les va a impactar, claro que los va a sacudir. Sobre todo si son los hijos, si son los familiares, si son los amigos cercanos, si son aquellas personas que comparten día a día con ellos. Y nos asalta una situación así y entonces viene la angustia, viene el dolor y no sabemos de repente cómo vamos a poder hacerle frente a esta situación. Y es ahí cuando Dios nos está diciendo, oye, es el tiempo de cambiar un poquito tu mirada. Por favor, no es que hagamos caso omiso de la situación, es que este es un tiempo especial para que tú y yo podamos hacer un esfuerzo, capitalizar todas las fuerzas o las pocas que nos quedan para volver a dirigir nuestras miradas hacia otro horizonte que nos ofrezca una respuesta en un momento de angustia, de tribulación, que quizás no la hemos encontrado yendo con especialistas, yendo con asesores, yendo con consejeros, pidiéndole opinión a medio mundo y no ha llegado la respuesta. Y es aquí en donde viene el segundo punto de nuestro mensaje. Hoy te estoy hablando en el primer punto de un contexto que puede ser similar al tuyo. Un contexto en el que puede ser que tú lo estés atravesando desde tu propia perspectiva. Una situación que es muy propia tuya, que quizás otros difícilmente la van a poder vivir igual, pero a muchos nos ha sucedido, quizás en dimensiones distintas, quizás más fuertes o más pequeñas, pero finalmente todos hemos de atravesar contextos complicados en nuestra vida. Y el segundo punto de este mensaje, quiero presentarte el segundo punto, que es un desafío. Un desafío, y esto viene en el mismo pasaje de las Escrituras. Dice la narración de este pasaje, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba para sí ella y decía, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y quiero que veas la firmeza y la convicción con que esta mujer estaba viendo las cosas. Decía, si tan solo alcanzo a tocar su ropa. Dice la versión Reina Valera 70, si tan solo pudiera tocar su manto. Y esta mujer, en medio de una situación tan compleja, llegó la noticia a sus oídos. No sé cómo le llegó,
Pero lo cierto es que le llegó y alguien le dijo, oye, está pasando Jesús frente a ti. Jesús está aquí, el mismo que ha sanado a multitud de personas de enfermedades terminales, el mismo que ha resucitado muertos, el que ha sanado enfermos, el que ha vuelto a unir familias, el que ha logrado enderezar a los que vienen torcidos. Ese está pasando frente a ti. Y es muy difícil para los seres humanos poder entender que hay otra opción a través de la fe en donde podemos encontrar la respuesta a nuestras circunstancias actuales. Lo difícil es que tú y yo como seres humanos en nuestro razonamiento natural podamos darnos la oportunidad de creer que puede ser esa la respuesta que tú y yo estamos necesitando. Y esa mujer, después de 12 años, no tenía otra alternativa. Ya los médicos ya los había probado de todo tipo. Ya le habían sacado todo y créeme que es difícil pensar en esas circunstancias que si hubiera un nuevo médico que está logrando un descubrimiento nuevo, por supuesto que puede representar una solución, pero también estás luchando contra toda una historia de derrota, de fracaso, porque no ha habido respuesta. Pero cuando viene Jesús y pasa frente a nosotros, Él es una respuesta diferente que quizás muchos seres humanos no la han logrado configurar en su mente porque eso no se asimila en la cabeza, eso se asimila en el corazón y se asimila con fe. Y cuando te das la oportunidad de creer, cuando te das la oportunidad de pensar si Jesús puede acaso darle la respuesta a tu vida, a tu familia que estás necesitando, entonces viene un desafío para ti. Y entonces puedes asumir el desafío como lo hizo aquella mujer. Y esa mujer se levantó de su dolor, se levantó de su situación, se puso en pie y ya no se quiso detener en ese momento si las miradas la iban a estar observando y repudiando por su condición. Esa mujer tuvo que caminar por encima de todos los obstáculos que en ese momento se le iban a presentar, porque había un desafío frente a ella. Y era un desafío en dos direcciones. El primero era estar dispuesta a creer. Y el segundo desafío era estar dispuesta a romper y a superar las barreras que se iban a interponer. Y esa mujer dijo, o es ahora o ya no es nunca. Y se lanzó a perseguir a Jesús. Y quiero imaginarme la que iba gritando desesperada en medio de la multitud que abarrotaban a Jesús y lo apretujaban porque todos querían su milagro. Todos querían, cuando menos, estar frente a Él. Quizás tenían una necesidad o quizás no. Quizás se acercaban por la fama o quizás se acercaban por el interés. Pero lo cierto es que cuando Jesús iba pasando, había una multitud que no permitía acercarse a Él. Y no eran guaruras, eran personas que estaban llenas de curiosidad por estar cerca del Maestro. Y esa mujer dijo, yo tengo que atravesar la multitud y alcanzar cuando menos a tocar el borde de su manto. Y qué difícil desafío porque tenía que romper las filas, tenía que meterse en medio de la gente, quizás más de alguno la iba a empujar, apestándola por su situación. Pero esa mujer no se detuvo y corrió y gritó, Jesús, Jesús. Y se metió entre la multitud y casi estoy seguro que uno de los que estaban ahí lo vio y le dijo, qué asco, y la aventó al piso y la tiró, y esa mujer se tuvo que levantar en medio de su dolor. Y dice la escritura que empezó a caminar y se empezó a arrastrar y a acercar como pudo, porque se le estaba yendo de las manos, se le estaba yendo del alcance la presencia del Maestro. El Maestro va pasando frente a nuestras vidas y trae una respuesta que es inexplicable para ti y para mí. El Maestro, cuando pasa frente a nosotros, va a atravesar frente a nosotros y quizás no entra en la lógica de tu razonamiento, de tus criterios, pero lo que sí te puedo decir que si lo alcanzas a dimensionar a través de la fe, esa persona llamada Jesús es la respuesta para ti y para mí en lo que estamos necesitando. Esa mujer necesitaba una solución porque su vida había sido bastante lastimada. Su autoestima estaba por los suelos. Ya ella no se sentía digna de nada ni de nadie. Y tenía que superar todas las barreras, los desprecios,
obstáculos que se le presentaran en ese momento, porque decidió creer. Y ese es el desafío para ti, para mí. Tienes dos opciones en esta mañana. O seguir pensando en las soluciones materiales y humanas que no han dado respuesta a tu caso. Y déjame abrir un paréntesis en esto. Muchas de las circunstancias que a veces atravesamos y que no se resuelven de muchas maneras en que lo hemos buscado, no necesariamente es porque tienes que echar a andar más tu creatividad. Hay situaciones que van a suceder en tu vida con un propósito que muchas veces no alcanzas a dimensionar. Y es que esas situaciones se han presentado para que puedas alcanzar a ver a través de la fe una respuesta, para que puedas renunciar a todos los criterios habidos y por haber que ya se experimentaron y que te puedas dar la oportunidad de levantar tu mirada y ver hacia Jesús. Y muchos de esos problemas es, como dice la Escritura, para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Solamente así va a ser que puedas alcanzar a ver la gloria de Dios. Porque lo has vivido muchas veces, lo has intentado muchas veces y te has resistido a creer que sea posible. Entonces Dios tiene que permitir que las cosas te lleven a voltear hacia Él. Y esa mujer se lanzó con toda su esperanza puesta en Jesús. Y sí, dice la Escritura que ella se lanzó, se arrastró, y dice la Escritura en el pasaje que estamos viendo, entre comillas, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¿Y qué crees que pasó? Claro que lo logró tocar, claro que le logró alcanzar. Y cuando tú lees ese episodio en el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta de que allí alrededor de esa historia se juntan otras historias más. Historias de tristeza, de dolor convertidas en victoria. La mujer que estamos estudiando y estamos recordando en estos momentos era una historia de tristeza y de dolor. Pero su final no fue así. Y paralelamente, cuando él iba pasando por ahí, antes de que la mujer se decidiera a lanzar en búsqueda de Jesús, habían llegado unas personas y había llegado un hombre, un militar. Perdón, no era un militar, era un hombre llamado Jairo. Y le dijo: maestro, mi hija está muy enferma. Y el maestro le dijo: tú ten tranquilidad. Se vino la historia de esta mujer, ese episodio, y de repente llegan ante Jairo un mensajero y le dice: Jairo, tu hija acaba de morir. 12 años tenía la niña. Y esos son esos momentos que no logramos explicarnos por qué suceden las cosas. Es muy lamentable cuando una noticia llega de esa naturaleza a nuestra casa. No hay poder humano que pueda mitigar un dolor de esa magnitud. No hay medicamento que pueda traerte la paz en esos momentos. Cuando sabemos, tú y yo hemos perdido seres queridos, no hay nada que pueda mitigar el dolor. Pero déjame decirte que sí hay alguien que puede dar una respuesta. Y una respuesta que va a dar paz, que rebasará tu entendimiento. Esa persona, ese alguien se llama Jesús. Y para dicha de Jairo, cuando Jesús escuchó la noticia de que la niña había muerto, le dijo: no te preocupes, Jairo, ella solamente está dormida. Y te invito para que veas el final de esa narración, porque vamos a continuar con el punto 3 de este mensaje, que se titula Una conquista. Una conquista. Al instante, cuando la mujer alcanzó a tocar a Jesús, cuando alcanzó a tocar el borde de su manto, al instante cesó la hemorragia. Y esta, la única que podía dar cuenta de que había cesado la hemorragia era ella misma, porque ella conocía su padecimiento, porque ella sabía cómo era el comportamiento de su cuerpo.
Y se dio cuenta que cuando tocó a Jesús, en ese momento, al instante, se cortó la hemorragia. Después de 12 años largos, 12 años que parecían interminables, cuando llegó a Jesús, cuando llegó a tocar a Jesús, esa enfermedad se paró, se detuvo y se dio cuenta que de su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y yo le doy gloria a Dios porque cuando llegas y tocas a Jesús con la fe, cuando alcanzas a asirte de Jesús, entonces viene la respuesta que nunca antes habías experimentado. Entonces es cuando Jesús puede hacer que suceda lo que muchas veces habías añorado. La respuesta que yo te estoy presentando se llama Jesús. Por eso este punto lo denominamos la conquista. Es una conquista cuando tú decides en medio de la situación lanzarte en desafío y buscar a Jesús. Y entonces, una vez que tú has decidido ir en búsqueda de Él, entonces Jesús tiene la respuesta y te la entrega en ese momento. Había sufrido tanto aquella mujer que quizás lo que ella esperaba en ese momento podía ser: mujer, vamos a darte un tratamiento. Quizás, mujer, ten paz, dentro de unos días vas a estar bien. Pero quizás también ella en su pensamiento albergaba la esperanza de que la respuesta sería inmediata. Y Dios concedió la petición de su corazón. La necesidad que por muchos años le estuvo pidiendo a Dios. Es quizás esa situación que tú día tras día has estado presentando delante de Dios y la respuesta no ha llegado. Hoy quiero poner frente a ti un desafío para que busques a Dios y busques y procures alcanzar en fe a Jesús. Porque Jesús tiene la respuesta. Y quiero terminar esta historia diciéndote que cuando eso sucedió y la mujer fue sana de esa enfermedad, en el versículo 30, centra la atención el evangelista y dice: Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? En otra traducción dice: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos entonces les dijo: Señor, estás viendo que la multitud te está apretando. Todo el mundo te está empujando. Y tú nos preguntas: ¿quién me ha tocado? Y la gran diferencia de lo que Jesús está viendo es no quién empuja, no quién grita, no quién está gritando y haciendo alarde de que está ahí el maestro. Lo que yo destaco en estos momentos es que Jesús detecta cuando alguien de corazón se está lanzando en búsqueda de él, procurando una respuesta en él. Jesús alcanza a ver en medio de la multitud lo que los discípulos, por supuesto, no lo iban a poder entender. Le dijeron: Jesús, ¿qué pregunta nos haces? ¿Cómo vamos a ver si son miles los que están aquí y de todos esos miles todo el mundo está tocándote, todo el mundo te empuja, todo el mundo te está queriendo arrancar un pedazo de tela y tú preguntas eso? Y entonces Jesús dice, pero él miraba alrededor y decía: ¿quién lo ha hecho? Y todo el mundo se quedaba atónito, pero él tenía un propósito en esa pregunta. Cuando Jesús estaba volteando a ver, la gente se empezó a calmar y a ver estupefacta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús está preguntando quién le ha tocado? Y había una personita ahí en el piso que ya hasta estaba avergonzada, porque lo que ella había recibido en lo secreto, lo que ella había recibido en lo más íntimo de su vida, de su cuerpo, el maestro estaba intentando evidenciar. Y entonces la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, se acercó a Jesús y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y toda la verdad es la historia de ella, de su vida. 12 años, nada de dinero, todos los médicos, el desprecio de la gente, el repudio, la desesperanza, toda la verdad la puso en las manos de Jesús. Y es lo mismo que Jesús te está invitando a que hagas hoy, en este día.
No tienes que contarlo a los medios de difusión. Cuéntale a Jesús toda la verdad. Y entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes una cosa? La mujer le buscó por una razón, su azote, su salud. Y Jesús le dio dos respuestas. La solución a su salud, a su enfermedad, y la esperanza de su alma, la salvación eterna. Cuando Jesús es alcanzado por nuestra fe, Jesús te va a dar más de lo que te puedas imaginar. Y entonces podrás decir victorioso, he conquistado, he llegado a conocer al Maestro y lo seguirás conociendo cada día de tu vida, pero esa conquista será invaluable por el resto de tu vida, porque Jesús no deja las cosas a medias. Jesús siempre te permitirá ver cosas grandes que nunca te habías imaginado. Por eso quiero decirte una cosa más. Hoy Jesucristo está pasando frente a ti y Jesucristo te está diciendo, yo puedo ser la respuesta. De ti depende salir de la circunstancia una vez más y asumir el desafío de conocer a Jesús, lanzarte en búsqueda de Él, y Jesús no te va a desamparar. ¿Crees tú que eso puede suceder? Yo voy a compartir por último unos versículos más, y entonces te darás cuenta que Jesús está listo para atender tu solicitud. Todos los que el Padre, decía Jesús, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, yo no lo echo fuera. Juan 6:37. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y también Marcos 5:34 dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y esa es la maravilla que Jesús está poniendo en estos momentos frente a ti y frente a mí. Jesús quiere ser la respuesta y yo no voy a impedir que tú la conozcas. Se llama Jesús. Esa es la respuesta que quiero compartir contigo en esta mañana y te quiero pedir que la disfrutes. Jesucristo está aquí, Jesucristo te está buscando. Ese es el momento para buscarle a Él. Pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercar